Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Y sigo sola. ¿Por qué? Porque todavía no hemos reclutado a ese Developer Advocate en Iberia. Si te interesa este trabajo, te dejo en la descripción del episodio el link para que me acompañes a dirigir este podcast. Estamos buscando colegas. Y ahora vamos al tema que nos atañe hoy. Hoy tengo un episodio súper interesante. Esto es de un tema que yo no tenía ni idea que AWS cubría y vos seguramente tampoco. Vamos a hablar del programa de preparación y respuesta de AWS para desastres. Esto es algo súper interesante que abarca un montón de problemas técnicos que son súper curiosos y muy importantes para la vida de todos. Este episodio está dividido en 3 partes. La primera parte vamos a hablar con Camila Saad, que es la líder de este proyecto para Latinoamérica, Canadá y el Caribe, que nos va a contar un poquito del programa y de qué va. Luego vamos a hablar con Andrés Meira, el CEO de una empresa que se llama Grillo, que se encarga de hacer la preparación ante desastres, que nos va a contar cómo lo resuelven los problemas y qué problemas están resolviendo. Y por último vamos a estar hablando con Joao Rocha, que es un empleado de AWS que ha trabajado en la respuesta hacia desastres dentro de este programa y nos va a contar su experiencia. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el podcast y le doy la bienvenida a Camila. ¿Cómo estás, Cami? Hola, Marcia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá hoy contigo. Sí. Yo no tenía ni idea que esto existía hasta que tuvimos que trabajar juntas una vez y digo, ¿y esto qué es? Suena muy cool. El destino nos unió, el destino quiso que nos conociéramos. Sí, es como, se lo tengo que mostrar a todo el mundo, porque esto es algo que está muy bueno. Pero antes de seguir alabándolo, capaz nos podés contar un poquito de qué es este programa del cual me volvió loca. Bueno, muchas gracias por las alabanzas y gracias por la invitación. Te cuento. El programa de preparación y respuesta ante desastres de AWS nació en el 2018 como un proyecto pensado en cómo podemos ayudar a gobiernos, instituciones educativas, ONGs, organizaciones de primera línea de respuesta en desastres a prepararse y responder mejor cuando hay un sismo, un deslizamiento de tierra, una inundación, un incendio forestal, cualquier tipo, digamos, de desastre. Para los que no saben, Latinoamérica es la segunda región del mundo más propensa a desastres naturales. Es por eso que para nosotros es muy importante poder estar apoyando por medio, obviamente, de tecnología de nube. Wow, eso es súper importante de que hay un equipo que está atento y es bastante nuevo. Yo no sabía que era del 2018, así sí. que... Y te cuento que, pues adicionalmente de pensar, digamos, en poner en servicio la tecnología de AWS, contamos con un grupo de voluntarios internos. ¿Qué es esto? Somos empleados de AWS que tenemos trabajos diversos, es decir, tú, Marcia, si quieres te puedes convertir en una voluntaria, ahora que te estoy reclutando en este podcast. Pero y a todos los empleados que nos escuchan, no, porque por este favor. Podcast nos escuchan muchos empleados. Es abierto a todos los empleados, no solo de AWS, sino de Amazon en general, para que decidan, digamos, en algún momento donde hay un desastre, poder ser voluntarios, y poder poner en servicio de nuestros clientes y de comunidades las habilidades que tengan. Más adelante van a escuchar de un voluntario que se llama Joao Rocha. Él es un voluntario basado en Brasil y estuvo apoyando la respuesta a la temporada de lluvias y deslizamientos en Petrópolis, en Río de Janeiro, a principios de este año, del 2022. Te cuento que a nivel global contamos con más o menos 80 voluntarios, de los cuales en Latinoamérica hay 10, así que encantada de que ese grupo crezca y todos están bienvenidos. Claro. Eso está bueno como call for action y mucha gente que nos escucha también está preparándose para trabajar en AWS y escucha el podcast así que ya lo saben, cuando entran pueden contactar a Camila y decirle yo quiero trabajar acá, quiero hacer voluntariado. Y después vamos a escuchar más sobre la historia de Joao, que no es solo para empleados de AWS, pero también para la gente en general, que escuchen
cómo también se pueden llevar esas herramientas y esos aprendizajes técnicos, porque uno cuando piensa en recuperación y preparación a desastres piensa en paramédicos y cosas como más físicas, pero no, la informática, la nube puede ayudarnos a resolver los problemas, porque hoy en día es tecnología muy valiosa y, y puede hacer cosas por nosotros, así que... Claro que sí, Marcia. Sí, sí. ¿Y qué significa la preparación a los desastres? Porque tiene dos partes, ¿no? Esto. Sí. Si quieres, te cuento un poco qué exactamente es lo que hacemos como para aterrizar. En cuanto a preparación, apoyamos en dos frentes. Uno es en temas de educación. Estos son, proyectos que llevamos a cabo para ayudar a personas que trabajan en el gobierno, estudiantes, investigadores, a utilizar los servicios de AWS para potencializar la investigación en temas relacionados a desastres. Te doy un ejemplo. Este año lanzamos con el programa de respuesta a desastres de la NASA y con Esri, que es un socio de AWS. Para los que no conocen, Esri es una empresa de sistemas de información geográfica. Lanzamos una iniciativa que se llama Red Labot. Red Labot, ¿qué es? Es una comunidad científica donde juntamos a investigadores de universidades, centros de investigación de toda la región. Creo que están representados 14, 15 países, donde les damos herramientas para que puedan potencializar su investigación. Esri, por su lado, también da capacitación técnica y la NASA ayuda con transferencia de conocimiento, conectando, digamos, algún experto de la NASA con algún laboratorio, una vez digamos entendido cuáles son esas líneas de investigación que los laboratorios priorizaron. El segundo frente, el segundo frente en temas de preparación tiene que ya ver más con la tecnología y con las soluciones en sí, y es por esto que Grillo nos va a poder explicar esto muchísimo mejor que yo, así que encantada que Andy esté en el podcast. Y otros ejemplos de temas que hacemos en preparación es un trabajo que hemos hecho con la Cruz Roja, mexicana, donde los ayudamos a mejorar su recaudación de fondos, modernizando su página web. También tenemos varios ofrecimientos ahorita que empieza la temporada de huracanes. Ayer empezó la temporada de huracanes, junio 1, para los que saben es la temporada de huracanes. Ofrecemos por medio de un proyecto que se llama Proyecto de Resiliencia la posibilidad de que clientes o clientes potenciales que no tienen un backup en la nube puedan hacerlo de forma asequible. Y en el segundo frente, en respuesta, es ya cuando el desastre ocurrió, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos realmente ayudar a que la recuperación, a responder mejor y que haya una mejor asignación de recursos para poder apoyar a las comunidades afectadas, y en temas de resiliencia, que esa comunidad se pueda poner de pie muchísimo más rápido una vez haya ocurrido un desastre? Claro, esto suena súper interesante y yo creo que con los ejemplos que vamos a ver hoy de Grillo y de Joao, de la experiencia de Joao, les va a quedar como mucho más claro qué significa, pero básicamente la preparación es algo que todos los países que tienen algún tipo de riesgo, que en Latinoamérica son la mayoría, a riesgos naturales o lo que sea, tengan de forma accesible o haya proyectos que le puedan ayudar a hacer backups o a ver cuándo va a venir un desastre, como nos va a mostrar Grillo, o tener capaz mapas o tener planes de entender cómo está funcionando el desastre natural que se va a venir, poder entender capaz con modelos de machine learning la meteorología y hacer predicciones un poco más justas. Y después el de respuesta, que es cuando ya está, se pudrió todo, ya vino el desastre, cómo podemos responder rápidamente, capaz con sistemas que permitan analizar las fotos después de un desastre o permitan saber para qué lado mandar los recursos, los doctores, cuáles son las áreas más afectadas y así. No es que vamos a agarrar una pala y vamos a empezar a sacar tierra, es a otro nivel el tipo de voluntarismo. Y yo creo que con eso podemos darle paso a Andy, que nos cuente un poco de su experiencia en Grillo. Así que muchas gracias, Cami, por contarnos esto. Y cualquier pregunta que le tengas para Andy o comentario, ya te vamos a estar escuchando. Gracias, Marcia.
Andy, acá tenemos a Andy Meira, el CEO de Grillo. Este es nuestro siguiente invitado. ¿Cómo andas, Andy? Hola, Marcia. Yo muy bien, gracias. Gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás? Muy bien, acá súper contenta con este episodio de preparación y respuesta de desastres y tener a Grillo y que nos cuentes todo lo que están haciendo y poner un caso práctico a lo que es la preparación a los desastres, porque ustedes lo hacen súper bien. Así que... Sí, con mucho gusto. Pues a ver, como dice bien Camila, hay como tres, nosotros también lo vemos así, hay tres fases del desastre. Hay como lo que tienes que prepararte con mucha anticipación de educación y después lo que haces antes de un evento y lo que haces después. Entonces nosotros realmente solo estamos enfocados en lo que hacemos en los momentos antes de un terremoto. Y todo esto empezó con mis experiencias en Haití. Yo viví en Haití en 2010 para unos años y me tocó el sismo que mató más de 300,000 personas. Y también y trabajé ahí con el gobierno de Haití, con el presidente Clinton, y yo vi como de primera mano cómo se afectan las comunidades después de estos eventos. Y después me tocó los eventos de México en 2017, donde vivo ahora. Entonces, con todo esto yo entendí que, bueno, los terremotos nunca sabemos cuándo van a ocurrir, pero sí hay cosas que podemos hacer para mitigar los daños. Y lo primero que uno puede hacer es construir de una forma más robusto, mejor, pero los costos para hacer eso en todo el mundo no se puede. Entonces, la segunda manera de que nos podemos proteger tiene que ver con alertas. Si nos damos un mensaje, una alerta, no sé, 1 minuto o hasta 10 segundos antes de que se sienta el movimiento de un sismo, con eso sí se puede hacer varias acciones. Puedes salir de tu edificio, puedes ponerte abajo de un mueble, puedes apagar una máquina o cerrar el gas. Entonces, todos estos son acciones que pueden ayudar pues a salvarnos. Y en eso estamos enfocados. Así que ¿qué hace Grillo para definirlo? Porque nos contaste de dónde salió la idea, pero no nos dijiste qué es Grillo. Okay. Yo tampoco lo dije. Era una historia muy larga. A ver, hay como... Pues ha cambiado lo que hace Grillo. En el principio, en 2015, hicimos unos dispositivos para México, para el gobierno de México y su sistema, porque México es de los pocos países en el mundo donde ya existía una alerta. Hay solo como 3. Y en ese momento el señal de México no alcanzaba toda la población. Entonces nuestro reto, lo que queríamos hacer es que llegaba a todos los ciudadanos del país. Hicimos un sistema de bajo costo para que todo el mundo pudiera recibir este mensaje. Pero lo que vimos después de unos años es que el sistema nacional de México ya era un poquito antiguo, era de las 80s, y este sistema tenía falsos positivos. A veces había alertas cuando no se sentía nada y eso sigue. Entonces lo que hicimos era hacer un sistema en paralelo, una investigación realmente, y colocar sensores en toda la costa, sensores de súper bajo costo. Y estos sensores después de 2017 empezaron a generar alertas y fue muy exitoso. ¿Y esos sensores qué los ponían adentro de los edificios, en cada casa? ¿Cómo? Sí, exacto. Entonces el chiste es esto, que normalmente cuando se piensa en un sistema de alertamiento temprano, se hace con sensores de $20,000 cada uno y instalaciones de $100,000. Y entonces es muy difícil colocar, tienes que buscar lugares donde no hay mucho ruido como de movimiento. Entonces es muy difícil construir una red. Lo que nosotros hacemos, como lo dijiste muy bien, es usar edificios. Entonces lo que hicimos es, no nos importa los terremotos de baja magnitud. Si es menos de 3 o 4, no nos importa. Y con eso podríamos poner los sensores en lugares con un poquito más ruido de lo que se normalmente
hace en el mundo de sismología. Y entonces pregunta para la gente que no sabe nada de terremotos como yo y capaz la mitad de la audiencia. Por favor, sí. ¿Qué significa 3, 4? ¿Cuáles son los rangos de los terremotos? Porque acá me dijiste edificios de 3, 4 y... No sé si alcanzas a ver los círculos aquí atrás en mi pantalla. Estamos en un podcast, pero sí se ven bueno, círculos. hay unos círculos, entonces, y esos, bueno, a ver, hay los terremotos... Más o menos. Los terremotos de muy bajo magnitud tienen muy poca energía, entonces es decir, no van a hacer que muchos edificios se caen. Entonces hay una imagen ahí donde hay círculos muy pequeñitos y el más pequeño es de Haití, pero el más grande es de Chile. Entonces, es decir, si hay mucho más energía, hay mucho más movimiento y puede causar más destrucción. Obviamente depende en la calidad de la construcción de los edificios. ¿Y en qué escala va? Vos me dijiste 3, 4 y hasta qué escala se mide. Hasta 10. El más grande que hemos tenido es 9.5 en Chile. Wow. Sí, y dura minutos. Los pequeños duran segundos. Entonces... los de muy bajo magnitud pueden causar muchos muertos también y muchos daños, porque si están muy cerca a donde está la población, la gente, se siente más fuerte. Entonces un terremoto de muy bajo magnitud que está muy cerca a una ciudad, por ejemplo Haití 2010, puede causar muchas muertes. Un terremoto de muy gran magnitud como el de Japón en 2011 no va a causar tantas muertes porque está más lejos. Entonces, el momento que llega a las ondas ya no se siente tan fuerte. Claro. Entonces, cuando estás construyendo un sistema de alertamiento, lo que tienes que hacer es colocar los sensores lo más cerca posible a donde empieza el terremoto, porque ahí es donde vas a capturar las primeras ondas. ¿Y se sabe dónde los terremotos empiezan? Sí, se sabe por la historia. Ya Preguntas tenemos... idiotas de alguien No, que no para sabe nada del terremoto. No, para nada. No, siempre ocurren en los mismos fallas, los mismos lugares. Entonces, ya está bien catalogado. Entonces, lo que sabemos es, y eso es lo que hacemos. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un nuevo sistema en Chile, en Haití, y un nuevo sistema en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Queremos hacer todo un sistema del Caribe. Y la primera pregunta es ¿dónde vamos a poner los sensores? ¿Dónde vamos a capturar los terremotos? Porque eso es una inversión de tiempo y dinero. Y lo que tenemos que siempre pensar es dónde ha ocurrido terremotos en el pasado. Y cada país tiene su agencia de sismos. En Estados Unidos tienen el USGS, en Puerto Rico tienen el sismólogo de Puerto Rico, todos lo tenemos y ellos tienen la historia. Entonces usamos eso para colocar los sensores. El momento que empieza un terremoto, nuestros sensores inmediatamente lo capturan. Tenemos un pequeño sensor y lo que esto hace es manda directamente al nube de AWS en tiempo real el mensaje de que ocurrió un terremoto con estas características y ese mensaje se guarda en tiempo real hasta que otros sensores mandan más mensajes y cuando se agrega más de 2 o 3 ya empieza el algoritmo de Machine Learning, aprendizaje de máquina, y con eso ya vamos entendiendo qué tipo de terremoto es y podemos determinar dónde empezó, a qué tiempo y a quién le va a afectar. Y con eso podemos mandar alertas. Claro, pero es bastante en tiempo real, porque si vos me decías que tienen que actuar 10 segundos, 1 minuto antes de que el terremoto llegue, es como bastante rápido el sistema, ¿no? Para el momento que empieza a vibrar todo, a que llega la alarma y empieza a activarse todo esto. Todo el proceso ha sido eso. Nuestro gran problema siempre es latencia. Entonces, es el problema. Normalmente en el mundo de Internet of Things, IoT, esos temas no son tan importantes. Alguien podría tomar un dato de una máquina que está fallando cada hora o tal vez la temperatura de afuera cada día o tal vez humedad en una cosa cada minuto, pero nosotros estamos trabajando en milisegundos y los algoritmos también tienen que trabajar muy rápido. Sí, y estos dispositivos están conectados como por 5G, 4G a Internet directamente, básicamente. Tenemos diferentes maneras. Normalmente es con Ethernet o Wi-Fi,
o si no, o si tenemos unos en Oaxaca, en México, que funcionan con 4G, pero de todo. Lo importante es que no gasta más de medio segundo para que el momento se detecta y que llegue a la nube. Si podemos lograr dentro de esa ventana, vamos bien. Claro. Pero sí, eso sí es la cosa, tiempo, porque queremos ofrecer lo más tiempo posible para que la gente tenga más tiempo para tomar acciones. Y estas alertas, entonces, por ejemplo, hay sensores en una ciudad cerca de la falla, empiezan a notar que hay un sismo, calculan que es un sismo relativamente importante y mandan alertas a toda la gente de la ciudad, o Sí. saben a quién mandar las alertas. Pues a ver, entonces los sensores no están en las ciudades, están en la falla. Entonces buscamos edificios. Normalmente, eso también es otro reto. Normalmente son escuelas rurales, depende en qué país estamos, ¿no? O oficinas de gobierno. En Puerto Rico usamos Walmart, que está en toda la isla. Entonces, cada vez que usamos hoteles, porque a veces están en las costas, muchas veces los sismos ocurren cerca a las costas. Entonces, donde se puede. Y de ahí, cuando se detecta un terremoto, se manda al nube. Usamos el data center de AWS más cerca a ese país. Y de ahí se hace en tiempo real la determinación de cómo de fuerte es y dónde está, y después cada cliente, pues usuario del sistema, normalmente los últimos usuarios no pagan, es un servicio de salud público. En ese momento lo que hace el servicio es calcula la distancia entre el origen del terremoto y dónde está ubicado cada usuario. Wow. Y si están muy lejos, pues entonces no se manda nada. Si están muy cerca, mandamos una alerta con un mensaje más fuerte, como sismo fuerte, o si están más lejos, sismo moderado. Eso es un cálculo de cuánto energía se va a perder hasta que llega al usuario. Pero la manera en que se manda, eso cambia en cada país. Ahorita en Haití estamos trabajando con un servicio de telecomunicaciones que se llama Digicel, y ahí lo que queremos investigar es el uso de Cell Broadcast, que puedes mandar mensajes de SMS a todo el mundo al mismo tiempo. Eso es lo que hacen en Japón, el gobierno de Japón, y eso se considera el mejor sistema. Claro, así nadie tiene que bajarse ninguna app ni nada, es un Ajá. servicio público, y si tenés un teléfono te va a llegar el mensaje. Y hay mucha gente que no tiene datos, mucha gente Claro. que en Haití creo que es algo del 70% no tienen smartphones, entonces ellos nada más pueden recibir datos SMS por lo que tiene su teléfono. Wow. Así que entonces tenemos este sistema que produce un montón de información, ¿no? Porque están todo el día escuchando a la Tierra. ¿Qué hacen Ajá. con esa información? ¿La usan para, más allá de la preparación de enviar la alerta a los 10 segundos, pero la usan en algunos otros momentos para investigación, para otras cosas? Sí, muy buena pregunta. Entonces sí, al principio no, al principio pensamos, bueno, los datos se consumen en el momento, y si nos sirven bien y si no, no, y así. Pero después vimos que hay un valor enorme en esos datos para, como dices bien, investigación. Y hay un servicio que usamos de AWS que se llama Open Data. Y en Open Data hay muchas agencias en diferentes partes del mundo y otros, tal vez startups como nosotros, que suben sus datos y es open source. Entonces cualquier persona puede bajar los datos, usarlos para lo que quieren. Y nuestra idea era que tal vez hay investigadores con diferentes ideas de cómo hacer algoritmos, cómo mejorar, no sé, ubicaciones de sensores. Entonces publicamos dónde están los sensores, qué datos generaron cada sensor. Y estamos hablando tenemos más de, creo que es 1500 terremotos adentro de este dataset, que ya tiene 2 o 3 años, y son terabytes de información porque genera un montón de datos.
Y con esto tenemos un equipo en Londres que son estudiantes con London School of Economics, y ellos ahorita nos han ayudado con nuevos algoritmos de modelos de inteligencia artificial, neural networks, que estamos ahora usando en el proyecto del Caribe, porque está probado que ahora es más rápido y más preciso de lo que teníamos antes. Entonces nos ha funcionado mucho tener estos datos en el nube. Sí, eso está genial porque a las universidades tener esta cantidad de datos de verdad les resultaría prácticamente imposible recopilarlos, y a ustedes les resulta bárbaro que las universidades les den estos proyectos académicos que son extra complejos y avanzados, así que es una situación de gana todo el mundo, ¿no? Y otra cosa que vimos que está como interesante es que los sismos se dividen en países en nuestro mundo. Entonces, cada país tiene sus universidades, sus centros de investigación, sus gobiernos, sus sistemas de alerta, en el caso de 3 o 4. Y en cada país ellos guardan sus propios datos. Muchas veces no los comparten. Entonces, como los sismos muchas veces ocurren entre países, por ejemplo, Guatemala y México, o México y Estados Unidos, no es que respetan estos fronteras como políticos. Entonces, en nuestra parte también es si podemos proveer datos que se usan en diferentes partes del mundo. Claro, no, obvio, porque ustedes trabajan, son su propia cosa y no son un país, eso está súper, súper bueno. Y una cosa que al menos que sé que hacen ustedes es también compartir código open source, ¿no? Porque para que todos puedan, no sé, ¿qué tipo de librerías y qué tipo de proyectos están compartiendo? Sí, todo está en GitHub. Entonces, lo que era una decisión también que hicimos hace 2 o 3 años. Al principio difícil, porque uno es muy orgulloso de lo que hace, ¿no? De lo que tuvimos todo el hardware de los sensores está hecho por nosotros, todo el código en el nube, todo el sistema de mandar alertas, hasta un app móvil que hicimos también. Todas estas cosas lo subimos a GitHub, y la idea era como qué tipo de empresa queremos ser. Queremos ser una empresa solamente interesado en encontrar clientes o realmente si queremos hacer un impacto, si queremos ayudar a comunidades en diferentes partes del mundo, muchas veces sin los recursos de Japón o Estados Unidos para hacer su propia red. Y vimos que una manera de hacer esto era de open source. Entonces con GitHub ponemos todo ahí, y tenemos una comunidad también que habla en Slack de vez en cuando, y con esto compartimos ideas y tenemos personas de diferentes partes del mundo que nos ayudan. Y ahora el equipo de Grillo también tiene personas que los conocimos adentro de esta comunidad. Entonces ahora trabajamos también de forma más seguido con ellos. Claro, eso está buenísimo. Y la pregunta es, ¿por qué no hay muchos de estos servicios? Ustedes comparten todo, ¿por qué no hay 300 grillos? ¿Por qué no hay tantos servicios que se encarguen de, no sé, los terremotos o otros desastres naturales, ¿no? Sí, pues es una cuestión de economía. Entonces, al principio, el primer sistema era en Japón en los 50s. Y ese sistema era solamente para los trenes que se paran con suficiente tiempo antes de que haya un movimiento. Y después de unos años se volvió un sistema público. Y el próximo sistema era el de México, después del terremoto de 85. Y en ese sistema era una inversión enorme del gobierno de México, donde hicieron sensores en toda la costa. Y esos son los primeros 2 sistemas. Ahora hay uno en desarrollo en Estados Unidos. Esos 3 sistemas, y hay unos otros como parciales en Taiwán. Esos sistemas costaron, el de Japón era $1 billón, el de Estados Unidos está como en, no sé, casi $100 millones, y wow. cada año es otros $20 millones para mantenimiento. Muchas veces están pensado que tienen diferentes beneficios, y muchas veces están construidos para investigación también.
Entonces, eso quiere decir que tienen que poner más dinero para que la calidad de los datos son suficientes buenos para no solamente alertas, pero también investigación de cómo es el suelo abajo de no sé dónde. Y eso implica costos. Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué tal si bajamos todos los costos? ¿Qué tal si en vez de tener una infraestructura propia, qué tal si usamos el Internet y el nube? ¿Qué tal si en vez de hacer sensores que capturan sismos de magnitud 1, cambiamos el costo para solo los de 3 y arriba? Y con esas decisiones, que suenan muy sencillos, hicimos un sistema que cuesta $100,000 en vez de $100 millones. Wow. Y que ya está probado en México que a veces funciona mejor que el tradicional. Entonces, con eso, la idea es que, bueno, con el código abierto, si personas en diferentes partes lo quieren copiar, adelante, a ver si podemos generar estas redes en todo el mundo. No, claro, eso es súper interesante. ¿Por qué los gobiernos no quisieron adoptar la nube o resolver el tema esto de analizar los sismos a más bajos o más altos en vez de buscarse los más leves? Y cómo los costes se pueden bajar, ¿no? Y también la cantidad de recursos que usan, porque al bajar los costes puedes hacer sensores más pequeños, hacer capaz procesamiento de datos con menor cantidad de datos, porque si tenés sismos nivel 1 estás capaz en lugares de haber trabajo sísmico todo el tiempo, porque me imagino que si hay una falla, capaz te llega, no lo sentís, pero hay algo pasando ahí mucho más seguido, y ya si tenés terabytes de información vos, ¿cuántos millones de petabytes, exabytes, no sé lo que viene después, deben generar esos otros servicios, ¿no? Sí, total, sí, y pues mira, sí, el mundo sí está cambiando. En China el gobierno ya está pensando en este tipo de sensores, en Chile también. Es que los sistemas tradicionales tienen 20 años de investigar y preparar, y las tecnologías que estamos usando son nuevos. El nube y los servicios que usamos en el nube no estaban presentes antes. El alcance de los data centers en el mundo tampoco existía. El tipo de acelerómetro que usamos en estos dispositivos es algo que solo tiene 5 años. Antes no eran suficientemente buenos para capturar terremotos. Podrías tener los de 5 y arriba, no los de 3. Y si no capturas los de 3, tienes que esperar años a veces hasta que capturas uno y no puedes calibrar tu sistema. Entonces, las tecnologías no existían antes y creo que ahora vamos a ver muchos más sistemas en el mundo. Claro, y todo esto también es hablando con gobiernos que son no muy rápidos para sí. Exacto. Y muchas veces los gobiernos como piensan, bueno, ¿quién va a diseñar nuestro sistema? Y preguntan a los sismólogos. Y los sismólogos no son ingenieros, entonces ellos están acostumbrados a trabajar con costos muy grandes y sistemas un poco antiguos. Así que si hay algún sismólogo escuchándonos, ya sabe que tiene que chequear el GitHub de Andy y de Grillo para ver cómo se puede resolver estos problemas de forma muy práctica. Me gusta esto, desde como el ingeniero que soy. Sí, es un problema de ingeniería. Si hay sismólogos son los primeros que yo creo que son los primeros que trabajaron con Big Data. Porque desde hace años, siempre estaban generando datos. Pero sí, lo que ofrece el nube hoy en día y el hardware de hoy, yo creo que hay oportunidades enormes para el mundo de sismología. Sí, y de hecho estamos trabajando con Harvard University, con otros, y ofreciendo soluciones también para eso. Sí. Y hablando de qué se viene, ¿tienen algunas cosas interesantes? Porque vos me contabas toda la evolución de Grillo y hacia dónde van ahora. Pues dos cosas. Uno es el proyecto del Caribe, entonces juntar todas las islas para que si hay un terremoto en República Dominicana, que los de Haití al lado pueden tomar los datos, o que al otro lado, los de Puerto Rico también. Y estamos también Islas Vírgenes, a ver si podemos poner más sensores ahí para que los
los terremotos ahí pueden afectar a Puerto Rico y también al otro lado. Entonces la idea es pensar en el Caribe como una región, no como una serie de islas, porque si lo piensas así nunca vas a llegar a tener un alertamiento que funciona bien. Eso es uno. Otro, en solución que hicimos, vemos que hay oportunidades enormes para cualquier centro de investigación en el mundo, entonces también estamos reformando esta tecnología para sismólogos que quieren un sistema como en una caja que ya viene todo listo, se ponen los sensores, los datos, puede ser detecciones, otros tipos de cálculos y no tienen que tener 3 analistas sentados haciéndolo manualmente. Entonces estamos tomando eso y la idea obviamente es que nosotros de una empresa de impacto social también tenemos que tener recursos y una social enterprise se llama, entonces de esos tipos de recursos podemos seguir apoyando los proyectos de alertamiento en diferentes países. Claro. En eso estamos. Buenísimo. Y yo creo que con eso cubrimos lo que es la preparación y hablamos de Grillo, de cómo la nube les ayudó a resolver estos problemas que antes salían muy caros y era bastante tedioso, y también usando ideas de ingeniería, ¿no? Buscar cuál es realmente el problema, intentar resolverlo. Así que un gusto, Andy, por contarnos toda la historia. No sé si Cami, que está escondida, tiene alguna pregunta o algún comentario para Andy antes de despedirlo. No, solo admiración por Andy, por su equipo y pues realmente para mí ha sido un completo honor poder acompañar a Andy en medio en este proceso y con muchas ganas de seguir trabajando en esa expansión que él mencionó en el Caribe. Gracias, Andy. Gracias, Cami. Y el equipo de Cami nos ha ayudado muchísimo. Y Cami, entonces les agradezco mucho por todo el apoyo de estos proyectos. Y con eso despedimos a Andy, pero esta es la primera parte del episodio. Va a venir la segunda cuando vamos a estar hablando de respuesta, así que no apaguen el podcast todavía. Les dejamos los links de Andy en la cajita de descripción, de Grillo y de todo lo que mencionó. Y ahora vamos a la siguiente parte. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Joao Rocha, que es un Partner Manager para migraciones de datos en Latinoamérica y, como ya mencionamos durante el episodio, voluntario del programa Disaster Response Action Team. Así que bienvenido, Joao, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, ¿y usted? Muy bien, y en este episodio ya hablamos con Andy de Grillo, que nos contó de la parte de preparación para los desastres, y ahora vamos a hablar de tu experiencia como voluntario en el programa. Pero antes que nada, porque creo que sos mi primer Partner Manager, ¿qué es un Partner Manager? Bueno, sí, tengo 2 sombreros, el de Partner Manager, que es mi día a día, ¿no? En Latinoamérica apoyamos a los partners a preparar las migraciones de datos, que es básicamente Data Lake, banco de datos, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas. Entonces, todo que tiene que ver con la data, nosotros apoyamos a los partners a desarrollar y hacer estas migraciones. Súper importante. Sí, así que ese es tu día a día, pero en secreto sos como Superman y trabajas como voluntario en este equipo. Sí. Te aparece la batiseñal y tenés que salir corriendo. Sí, sí. Más o menos. Cami me llama y me pide para ir a un sitio. No, bueno, tengo el segundo sombrero que a mí me da mucho gusto trabajar en este equipo tan importante de desastres y respuestas a desastres. Nosotros apoyamos, sí, en el campo y apoyamos en los sitios donde hay necesidad de apoyo técnico. Eso. Sí. ¿Y cómo empezaste a ser voluntario? ¿Que lo hiciste cuando recién entraste a AWS? ¿Cómo descubriste el programa? Ok, bueno, voluntariado es una cosa que es parte de mi vida. Me gusta mucho hacerlo. Cuando empecé en la compañía, creo que un poco por el background
que tengo en la área de deslizamiento, Camila me contactó y me habló del programa y de las cosas y de pronto ya le dice, Camila, puede contar conmigo porque quiero estar ahí como parte de este equipo. Y después fue natural me preparar, hacer todo el onboard que hay para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y aquí estoy, muy contento y a la orden. Claro, así, Espero que no pase muchos desastres, pero cuando hay uno, estamos aquí. sí. Así que vos venís con un background de deslizamientos. Me decías que tenés un Sí. PhD de esto, pero No, eso no significa que tienen que tener un PhD en deslizamientos no, para ser voluntarios. Exacto, no. Marcia. Primero, Exacto. Yo agregaría que Joao es un voluntario estrella y tiene un background muy interesante y muy relevante. Eh, Sin embargo, tenemos otros voluntarios que no necesariamente tienen PhD en deslizamientos, ni tienen ningún tipo de background técnico y realmente usan sus skills y su educación y sobre todo sus ganas de ayudar. Por ejemplo, cuando hubo el sismo en el agosto del 2021 en Haití, tuvimos voluntarios que hablaban francés y nos ayudaron muchísimo a apoyar. Tenemos voluntarios que no necesariamente tienen un background digamos, específico en alguna tecnología AWS, así que todos son bienvenidos, pero de acuerdo, Joao es una estrella y por favor, Joao, cuéntanos un poco de tu experiencia. Sí. bueno, Así que te anotaste en el programa porque Cami te invitó. ¿Y ujú. cuánto pasó a tu primer batiseñal? Que te llegara el correo de Cami, te necesitamos. ¿Cuánto tiempo Creo, pasó? creo que unos 3, 4 meses Okay. hubo un desastre en sudeste de Brasil y de ahí me invitaron a participar de una charla con el gobernador del estado, donde hubo el desastre, y empezamos a dar algunas sugerencias, pero más que nada escuchamos, es parte del rol que nosotros tenemos en AWS, que es escuchar al cliente, ¿no? Y después dar las sugerencias y escuchamos un poco y afortunadamente decimos algunas cosas que hicieron sentido para ellos en este momento, para el tipo de problema que estaban pasando. Y ahí fuimos juntos, muy interesante. El gobernador nos invitó a ir al sitio con él. Hicimos toda una sesión de working backwards para chequear, que es una cosa muy Amazon, Mm, que escuchar y hablar con todo, hacer un ranking de prioridades de cosas, las que son más importantes, empezar por estas cosas, ¿no? Entonces hicimos esto y afortunadamente teníamos una red de voluntariado y también partners que nos apoyaron en la entrega de lo que hicimos, ¿no? Que es súper importante, Cami. Si quieres comentar el papel de nuestros partners, súper. Claro que sí. Y esto es, digamos, también muy amazónico, no solamente en este proyecto o en esta ayuda que otorgamos, sino en todo lo que hacemos realmente nuestros aliados estratégicos y claves son nuestros partners. Y en este caso no es excepción, también trabajamos de la mano con partners para poder apoyar a nuestros clientes en el terreno. mm. Así que te llamaron, te invitaron y fuiste con el gobernador a ver Ajá, esta área donde habían ocurrido los deslizamientos. ¿Cuánto sí. tiempo pasó desde el desastre en sí hasta que tú Ujú, estabas ahí mirándolo en ujú. vivo? Hicimos 2 viajes, un primero para hacer una evaluación de lo Mm, que pasó y esta sesión de Working Backwards, ¿no? Con todos, Defensa Civil, con la Armada, con la Fuerza Aérea, todos que estaban en una sala de situación. Hicimos, y esto creo que pasó solamente un par de días, llegamos wow. muy recién al sitio y hemos podido participar ahí de discusiones tempranas de cómo responder a desastres. Entonces, y después hicimos un otro viaje de unos 14, 15 días más o menos, ya con el partner, ya con equipos, ya conociendo qué íbamos a hacer en el deployment, para qué Mm, íbamos a hacer en el sitio, ¿no? Y con las prioridades de todo.
Entonces llegamos súper rápido, fue un... Sí. Sí, capaz para ti no sé cuántos deslizamientos habrás visto en la vida Ujú, real, pero ajá, yo, ser humano muy ujú, privilegiado, nunca fui parte de ujú, ningún desastre y me ujú. imagino que debe ser bastante chocante llegar a este Sí, lugar y ver todo sí, eso, toda esa desgracia sí. ¿era tu primera vez que te encontraste en una situación así o ya habías visto alguna? No, por cuenta del posgrado en desastres naturales y deslizamiento, ya había visitado y desafortunadamente esto pasa mucho en Brasil, donde Ok, hice el posgrado. Entonces ya habíamos hecho análisis tempranas antes de un desastre y también fuimos a algunos sitios después, pero nunca en el momento que pasó el claro. desastre. Entonces, es una cosa, fue una cosa nueva para mí porque todavía estaban trabajando y sacando a la gente del sitio del desastre y todo. Fue una cosa súper nueva, impactante y Muy me da impactante. mucho más gana de hacer este tipo de trabajo porque la gente necesita de apoyo, ¿no? Mucha gente vive en zonas que son de riesgo y porque no tiene otra opción. Entonces, y van a estar ahí. Y todos los países de Latinoamérica hay por toda parte, no es un fenómeno solamente de Brasil. No, no. Y con el Entonces, calentamiento global y todos los problemas climáticos ajá, que se vienen un sí, montón de estas cosas, desgraciadamente. eso, Y, y hablemos un poquito del problema, ¿no? ¿Cuál ajá, fue el problema que abarcaron con el gobierno? Me imagino que debería haber mil ajá, cosas, pero una de las cosas así que dijeron, bueno, quiero que te ocupes de esto ujú. y que resuelvas este problema. Bueno, primero, el primer problema que ellos tenían más fuerte fue cuando hay un deslizamiento y se acaba con las casas y una zona de la ciudad, el gobierno tiene por obligación uh, que pagar un alquiler social, tiene que pagar una plata mensual a la gente que no tiene casa para que ellos puedan alquilar una casa temporaria, temporal y poner su familia. Pero Claro. no había una metodología definida para hacerlo, para decir, mira, tiene que pagar un alquiler a João o a Mario o a José. No había una metodología. Entonces, nosotros hemos uh, discutido y implementado después cómo hacerlos con drones. Entonces, hicimos vuelos con drones en toda el área afectada. Después, basado en los mapas, en los planos de impuestos, impuestos territoriales, hicimos un cruce de las informaciones donde están con la gente, con las parcelas y todo, para saber quién estaba en el área afectada. Y eso de ahí Wow. ya sale un listado súper interesante para ocupar. Pero hay un problema grande, porque mucha gente no tiene papeles formales en el gobierno. Ellos Mm, viven en las zonas, pero no tienen todo registrado, no tienen sus claro. nombres. Entonces ahí hicimos un trabajo con el OpenStreetMaps. Solicitamos que voluntarios de todo el mundo nos ayudasen a hacer los polígonos para las Ah, casas nuevas. Y mucha gente empezó a trabajar en un mirando proyecto como algunas fotos antes del satelital, deslizamiento y satelital, comparando con las fotos del dron. eso, con imágenes satelitales. Entonces Claro. hicimos un complemento y bueno, hay mucho que el Estado y la ciudad puede hacer después, pero hicimos, apoyamos cómo preparar una metodología para esto. Y esto, imagínate, el impacto que esto tiene en la vida de una familia. Imagínate que estamos hablando de miles de familias. Mucha gente estaba sin habitación. Fue solo una idea, 27 kilómetros cuadrados de Wow. área de deslizamiento. Fueron como 163 misiones de vuelos de drones. Wow. 163 misiones. Así que un Entonces, montón de información. un montón de información. Y todo eso corriendo en nuestra nube también. Esto es importante. Todo el Claro. procesamiento fue hecho
en la nube de AWS. Entonces, Claro, entonces ahora tenían esta información que el gobierno podía ir y ajá, pagarle los alquileres. sí, sí, imagínate. Y toda la gente ahora empieza a tener un presupuesto para alquilar una nueva casa mientras no se arregla la situación final, cómo van a ser, ¿no? Entonces, esto es una cosa inmediata, es una respuesta inmediata, inmediata. Pero hay también cómo hacerlo temprano, una preparación. Y ahí me gusta mucho trabajar en la preparación, no me gusta mucho trabajar solamente en el desastre, ¿no? Sino preparando información para cuando se pasa un desastre, se puede ocupar la información. ¿Y le dieron algún tipo de información para el futuro a este gobierno? ¿O porque Ujú. capaz ocurre algún nuevo desastre? ¿O cómo trabajan Sí, eso? sí, sí. Ahora están preparando el Departamento de Medio Ambiente del Estado, está preparando un atlas de riesgo. Entonces ellos van a preparar ah, zonas con riesgo de deslizamiento, pero deslizamiento es uno de los problemas que Mm, tenemos por acá y que tenemos en Latinoamérica, pero hay también inundación. Y normalmente una inundación, mucha lluvia causa inundación y deslizamiento claro. por la mecánica del agua, ¿no? Entonces, hay un montón de temas que podemos ayudar. Incendios, por ejemplo, florestales, también es una cosa que pasa bastante. Sí. Y Entonces fueron a la primera reunión, hicieron toda esta recopilación de datos y vos eso. te volviste a tu casa con toda esta información de Ujú, que, bueno, tengo que volver y ujú. ir a hacer los 160 viajes de dron. Ajá. ¿Trajiste algún partner que se especializaba en Ujú. mapas o en análisis de geoespacial, me imagino? Y con Sí. ellos trabajaron en darle esta solución al cliente. ¿Cuánto tiempo demoraron en armar todo esto y que tuviera un resultado? Bueno, los resultados fueron súper rápidos porque, por ejemplo, mientras hicimos los primeros vuelos, empezamos a enviar a nuestra nube las imágenes, las misiones, por así decir, porque aún son solamente fotografías, Claro. pero una vez que se procesa en un servidor, se tiene las ortofotos, se tienen las imágenes que sí van a ocupar para trabajar. Entonces, una cosa es, cuando volamos con el drone, tenemos las imágenes y cuando se procesa, se generamos los modelos digitales de terreno, preparamos los productos de los vuelos, de las misiones con drone. Entonces, solo para tener una idea, cuando hicimos los primeros 4 sitios más importantes, en el primer día, al final del día, ya enviamos al gobierno información procesada Wow. del mismo día. Entonces, ¿qué hicimos? Siempre por prioridades. Si tenemos muchas misiones por hacer, ¿cuál es más importante y cuál falta información al gobierno? Eso fue parte de la primera misión, del primer viaje que hicimos. Ubicar dónde están los sitios principales. Empezamos por ahí. En el mismo día, el gobierno ya tenía en manos información para ocupar para defensa civil, por ejemplo, para ir al sitio. Pero hay una cosa muy interesante también. No solamente como subproducto de los vuelos con drones, hicimos, por ejemplo, cálculos de volumen. Porque si tenemos deslizamiento de tierra, tenemos que sacar esta tierra de ahí. Y con cálculos de volúmenes, podíamos calcular cuántos equipos, cuántas personas, se puede hacer la parte logística de la remoción de tierra. Claro. Entonces también lo hicimos. Claro, estas imágenes no era solo para pagarle el subsidio No, a las personas, no, sino pudieron sacar un montón de información de ahí. eso. ¿Y cómo analizaban las imágenes? Vos decías que, bueno, que Ujú, comparaban con mapas existentes, ¿tenían ujú, algún modelo de machine learning? ¿Estaban ujú, usando crowdsourcing, dijiste tú, para ujú. hacer algunas cosas? Bueno, para procesar las imágenes, las misiones de drone, ocupamos software libre ah, y nuestros servidores subimos algunas instancias de C2, storage y pusimos toda la Mm, información en nuestra nube y hicimos este procesamiento de datos en nuestra nube.
pero con software libre. Claro. Hay algunos que son comerciales, hay libres. Hicimos en conjunto con el partner que tiene expertise, conoce mucho de esta solución libre. Hicimos el procesamiento. Entonces, la comparación de imágenes de satelitales con drones, hicimos a partir de ahí. Pero una de las cosas que se puede ocupar, sí, es servicios de machine learning, de inteligencia artificial, recognition, por ejemplo, se puede ocupar. En este momento no se ocupó, porque ocupamos la solución de software libre en nuestros servidores, pero se Sí, puede claro. hacerlo. Sí, al final de todo es una cosa importante para este tipo de soluciones es que sean rápidas de resolver, ¿no? Si ya tienes expertise con la solución A, Ujú, no ujú. es momento de empezar a aprender otra Sí, cosa o a empezar verdad, a investigar otra cosa. verdad. Si el partner ya tenía expertise, tenemos que entregar Eso. los resultados, tenemos que ayudar a esta gente lo antes posible y bueno, ya en Ujú, otro momento se aprenderán. Y hablamos un poquito a futuro, ¿no? ujú, De bueno, que le van a dar información ujú, a los gobiernos y me imagino que mucho de esta información les debe haber quedado al Estado también para que puedan ujú, trabajar. ¿Y AWS se aprendió algo o están ujú, haciendo, fuera de este particular ujú. desastre, están haciendo algo también con esta info que aprendieron? Sí, súper importante es lo que dijiste del partner, de tener el conocimiento de un workflow de trabajo, es importante para dar una respuesta rápida, pero tomamos nota de lo que se puede mejorar. Entonces, por Mm, ejemplo, un drone tiene la capacidad con su GPS de navegación, no es un GPS geodésico, no es para cartografía o de precisión, ¿no? ¿estos eran Tiene, drones comunes y corrientes de la tienda? sí, sí, son drones corrientes no específicos. Y Por eso. esos drones tienen como una precisión, esos GPS que están en esos drones, tienen una precisión de unos 10, 15, 20 metros. Esto para visualización está súper bien, pero falta un poco para la parte de ingeniería. Entonces, lo que sí estamos haciendo es trabajando en un nuevo workflow, ocupando GPS geodésico. Entonces, vamos a buscar algunas coordenadas en el terreno. Después, informar al software de post-procesamiento del drone que conocemos algunos de los puntos donde hicimos la lectura de la coordenada y él va a hacer una transformación y ajustar los Mm. modelos de manera que vamos a tener precisiones de 2 3 centímetros. Claro, entonces básicamente para gente que no tiene la más mínima idea, a ver si la entendí, van a Ujú, poner como algunos marcadores que ustedes saben la eso, posición súper exacta y sí, después usando estos mismos drones de tienda ujú, comunes y corrientes eso, van a tomar las mismas fotos como las tomaban antes, pero ahora van a tener esos marcadores y cuando tienen los marcadores en la foto pueden eso. reacomodar toda la información a ser súper precisa. Perfecto, eso, así es. Y ahí, cuando se procesa, decimos, mira, yo conozco este punto, este punto, este Mm, punto, porque son puntos que ya hicimos la lectura con exacto. GPS de precisión. Y ahí se ajusta todo el modelo. ¿Y Y para bueno, qué casos de uso puede servir eso? Cuando vos decís casos de uso de ingeniería, ¿qué ujú. es un caso de uso de ingeniería? Por ejemplo, la primera cosa que van a hacer es recuperar el área. Entonces necesitan hacer calles, necesitan hacer parcelas, porque imagínate, todo es hay tierra por todo lado. Entonces hay que recuperar, hay que hacer accesos, caminos, carreteras, ah, Cañerías. obras, cañerías, eso. El equipo de distribución de energía tiene que hacer los planes de cómo van a hacer el suministro de energía. Hay un montón de cosas que se puede ocupar la misma data, la Claro. misma Entonces, información. con esta información que ya tienen, lo único que tienen que hacer es ponerle un sentido Eso. diferente. Wow, esto es súper Sí. interesante y esto es accesible para básicamente cualquier empleado de AWS. No tienen que tener un posgrado en deslizamientos. No, 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 no. Pero obviamente me imagino que tu posgrado en deslizamientos te ayudó a poder Sí, resolver esto de forma mucho más fácil y sí. poder sacar conclusiones que capaz una persona sin ese posgrado como que tendría que Sí. hacer otras tareas, ¿no? Sí, hubo un punto súper interesante con la data de radar.
ellos tienen datos de radar y esto estaba en una computadora on-premise y tenían múltiples radares y cada radar tenía su información en su formato. Entonces, una de las cosas es poner esta información en un formato estándar y en la nube para poder sacar provecho, por ejemplo, de modelos de machine learning. Un ejemplo, hacer una correlación cuando se llueve X milímetros de agua por tanto tiempo, esto puede pasar un deslizamiento. Hacer algunas correlaciones, ¿no? Si tienes solo la data de radar con previsiones, forecast, esto es una información interesante, pero una vez que puedes ocupar machine learning, puede hacer una correlación de información. Y eso es súper importante. Claro, me imagino que también cuando ocurre un desastre y mandan a un Ujú. experto y se empiezan a descubrir cosas que se podrían haber hecho mejor, eso da pie a trabajos futuros de preparación para que cuando ocurra el desastre se puedan resolver, por ejemplo, ese tipo de cosas que ya estén en su lugar, ¿no? De no tener tres radares que Sí, todos hablen en diferentes formatos, sino decirles, sí, bueno, sí. este, sí, sí. Y yo creo que con eso ya tenemos un montón de historias y información a la gente que nos está escuchando. No sé si Cami tiene Ujú. alguna pregunta para Joao o algo para agregar. No, gracias, Marcia. Más que pregunta, un comentario y agradecimiento. Gracias, Joao, pues por uno, por haber decidido, como dijo Marcia, en la batiseñal, haber atendido a la batiseñal inmediatamente y realmente poder ser esa persona en el terreno, eh, dándolo todo para realmente apoyar a personas que estaban pasando necesidades, ¿no? Así que muchísimas gracias. A la orden, a la orden. Estoy acá mirando la señal. Si necesitan de mí, ahí estamos. Y con eso despedimos a Joao esperando su batiseñal. Esperemos que nadie lo necesite porque no nos gustan los desastres, que se aburra mucho. Muchas gracias, Joao. Gracias. Y ahora para cerrar el podcast me gustaría dar un super call for action. Bueno, yo no lo voy a dar, lo va a dar Cami, que nos cuente para las diferentes personas que nos escuchan, porque mencionamos un montón, los empleados de ADLS pueden ser voluntarios, hablamos con Grillo, hablamos de partners, pero capaz podemos resumir un poco. Depende de quién nos esté escuchando, qué tienen que hacer si quieren participar en este programa y quieren prepararse, responder a desastres y ayudar a gente que realmente necesita esto. Claro que sí, Marcia. Mira, si hay alguien que nos escucha que es un empleado de AWS o inclusive de Amazon, con muchísimo gusto puede contactarme a mí. Marcia les va a dar toda la información del programa. Como mencioné anteriormente, necesitamos el apoyo de voluntarios, necesitamos sus capacidades, sus skills, sus diferentes idiomas y las ganas de realmente apoyar a comunidades que están pasando necesidades. Así que háganse voluntarios y bienvenidos de que hagan parte del equipo y que respondan a batiseñales. Segundo, si hay alguien que nos escucha que no necesariamente es empleado de AWS, yo recomiendo que entren a Humanitarian OpenStreetMap Teams, HOT. Realmente cuando pasan desastres, como mencionó yo antes, es necesario empezar a mapear partes, digamos, del desastre o área del desastre donde no necesariamente están identificadas ciertas estructuras o ciertos polígonos. Y ahí pueden, digamos, entrar y ver, hay proyectos de diferentes desastres activos y poder escoger en cualquier parte del mundo donde puedan ustedes empezar a ayudar a mapear. Si hay algún socio, partner de AWS que nos está escuchando, tenemos una competencia que se llama el Public Sector Disaster Response Competency, y es especializada en nuestros partners que realmente llevan a cabo este tipo de trabajo y usan la tecnología para poder ayudar a preparar y responder a desastres. Así que anímense, contacten a su partner manager para poder entender cómo pueden realmente certificarse en el Public Sector Disaster Response Competency. Y para cualquier organización que nos esté escuchando, ya sea una entidad, digamos, del sector público,
inclusive entidades, digamos, educativas, ONGs, entidades del sector privado, todos, sobre todo Latinoamérica, que es la segunda región del mundo más propensa a desastres, todos vamos a, en algún momento de nuestras vidas, desafortunadamente, estar impactados por desastre, ya sea a modo de organización o como individuos. Así que no duden, por favor, en contactarnos y poder entender cómo podemos, para poder tener una conversación de cómo podemos apoyarlos para que estén preparados y responder mejor a cualquier desastre que se avecine. Buenísimo, y con eso les dejamos todos los links en la descripción, así pueden ir y abrir los links que les interesen. Hay la página de Disaster Response, hay un formulario de contacto, ahí pueden escribir un correo y les llega a Cami, así que es la forma más directa de escribirle. Y con eso yo creo una cosa, ¿sí? Gracias a Marcia por la invitación. Fue muy agradable este conversatorio, me reí, realmente fue muy ameno y hablamos de temas serios de una forma, digamos, muchísimo más didáctica. Así que muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias a ti. Yo desde que descubrí este programa, para mí me llamó muchísimo la atención porque me parece algo que no es público, que es público pero no es conocido y me parece súper importante que ya seamos empleados de AWS o no, que conozcamos que estas cosas se hacen y que hay gente ayudando y que es súper importante el trabajo que se pone de empleados como tú, que estás 100% en esto, pero también de gente como Joao o empresas como la de Andy que están dedicadas a esto. Así que por eso me encantó este tema. Y a la audiencia que nos está escuchando, si quieren escuchar más historias, ya me lo dicen y seguramente Cami tenga más gente que nos pueda sacar de la manga e invitar para seguir conociendo más de estos temas. Y con eso les digo gracias Cami, gracias Andy, gracias Joao por participar hoy y nos vemos en 2 semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas. Chao, chao.